Bien, finalmente pasemos al último ejercicio de esta serie de problemas, donde se nos pide elaborar un programa en C que simule el lanzamiento de dos dados. El programa debe de pedir al usuario la cantidad de veces que lanzará los dados e indicar cuántas veces la suma es mayor a 7, cuántas veces la suma es menor a 7 y cuántas veces el primer valor del dado es menor al valor del segundo dado. Bien, para el desarrollo de este programa vamos a emplear en la función run, que nos va a permitir generar valores aleatorios. Pasemos al compilador para el desarrollo del código fuente de este programa. Bien, para continuar con el desarrollo de nuestro último programa, vamos a comenzar con la creación de nuestra función leer. En este caso requiero leer solamente un dato que representa el número de veces que voy a tirar los dados. Como el valor leído lo voy a retornar, voy a indicar en el prototipo de mi función que es de tipo int, nombre leer, y no lleva parámetros. La función dentro del ámbito voy a declarar una variable entera n, y con el print solicito al usuario que me diga la cantidad de tiros, que me ingrese la cantidad de tiros. El valor ingresado lo almaceno por medio de scan en formato entero decimal, dirección de la variable n. Para finalizar la función retorno el valor n. La siguiente función que voy a elaborar es precisamente la encargada de hacer la simulación de los dados, de los tiros de dados. Esta función tiene como prototipo void, no voy a regresar nada. Vamos a ponerle dados como nombre, y el parámetro que va a implementar sería un entero que corresponde al número de tiros que voy a lanzar los dados. Bien, ya dentro del ámbito de la función dados voy a declarar dos variables de 1, de 2 para almacenar el valor del dado. Bien, voy a declarar adicional. Bueno, el problema nos pide indicar la cantidad de veces, cuántas veces la suma de los dados es mayor a 7, cuántas veces es menor a 7 y cuántas veces el dado 1 fue menor al dado 2. Esto no es más que hacer uso de contadores. Voy a implementar contadores. Sería la declaración de una variable que inicia en 0. Bueno, en este caso son tres contadores. Contador 2 que inicia en 0, contador 3 que inicia en 0. La idea de estas variables es irlas incrementando acorde a las especificaciones que se nos indique. Bien, continuamos con el desarrollo del ciclo for. En este caso el valor de inicio nuevamente no se utiliza. N la voy a implementar con el valor establecido para determinar el número de ciclos que voy a ejecutar el proceso, y como variable de control sería un decremento. Como acción dentro de la estructura cíclica voy a generar los valores aleatorios de mis dados. En este caso voy a asignar a D1 el valor que me retorna la función run. Esta función run lo que me genera son números aleatorios comprendidos en el intervalo de una variable entera. Si ustedes recuerdan, el intervalo de una variable entera es es una variable entera por la parte positiva, lo cual quiere decir que puede ser desde 0 hasta 2 a la 32 entre 2. Es un número bastante grande, y bueno, en este caso no me sirve porque los valores aleatorios para los dados sería valores comprendidos entre 1 y 6. Para reducir el índice de los números aleatorios voy a valerme del operador módulo e indicarle la cantidad de números aleatorios que quiero generar. En este caso, si yo le pongo 6, esta expresión me va a permitir generar valores aleatorios que van del 0 al 5. Toda esta expresión son valores aleatorios que van del 0 al 5.
Si yo aquí le pongo 10, los valores aleatorios que se van a generar ahora serían del 0 al 9. Esos serían mis 10 números aleatorios. Bien, en el caso del dado yo necesito valores aleatorios que van del 1 al 6. Nuevamente, esta expresión me genera números aleatorios que van del 0 al 5. Así que bueno, del resultado obtenido yo le voy a sumar 1. Y finalmente la expresión me va a generar valores aleatorios que van del 1 al 6. Esta misma expresión la voy a utilizar para simular el valor aleatorio que se genera en el segundo dado. Y posteriormente, a partir de aquí, de los datos generados, tengo que verificar la cantidad de veces que la suma de los dos dados es mayor a 7, la cantidad de veces que la suma de los dos dados es menor a 7 y cuántas veces el dado 1 fue menor al dado 2. Para ello voy a hacer uso del if y voy a preguntar si el valor del dado 1 más el valor del dado 2 es mayor a 7. La acción a esto sería incrementar el contador 1. Entonces sería C1 más. Listo. La otra sería if si el valor del dado 1 más el dado 2 es menor a 7. Entonces aquí voy a incrementar el contador 2. Entonces sería C2 más. Por último nos piden identificar cuántas veces el dado 1 fue menor al dado 2. El valor del dado 1 fue menor al dado 2. Entonces sería dado 1 menor al dado 2. Y como acción a esto sería incrementar el contador 3. C3 más. Bien, una vez concluidos los procesos dentro del ciclo for, esto se va a desarrollar n veces va a generar números aleatorios, n veces se va a comprobar y dependiendo dónde se dé la situación va a incrementar cada uno de estos contadores. Para concluir, después del ciclo for, tendré que utilizar un print para mostrar en pantalla la cantidad de eventos que ocurrieron en cada uno de los casos del if. Por ejemplo, para suma mayor a 7, suma mayor a 7 por ciento de, y aquí voy a imprimir el contador 1. Nuevamente utilizo el print, copio, pego en la parte de abajo, doy un salto de línea y aquí sería suma menor a 7 y aquí imprimo el contador 2. Nuevamente el print y ahora salto de línea y dado 1 menor a dado 2. Y en este caso estaría imprimiendo el contador 3. Básicamente este sería el proceso que yo tendría que desarrollar. Voy a implementar las funciones dentro del main. Declaro, más bien hago un llamado a mi función leer y le paso el argumento a la función dados. Entonces la implementación quedaría dados y como parámetro sería el valor que me retorna la función leer, punto y coma. Corro la aplicación y verificamos el funcionamiento de mi programa. Aquí estoy presentando un error. Ok, es C minúscula. Nuevamente corro. Ya en la ejecución de mi programa me pide que ingrese la cantidad de tiros. Por ejemplo, voy a ingresar 12 tiros. De la simulación me dice que la suma mayor a 7 fueron 6. La suma menor a 5 fueron 5. Y las veces que el dado 1 fue menor al dado 2 fueron 4. Si yo quisiera comprobar que esto es verdad, tendría que imprimir los valores aleatorios que se generaron. Vamos a modificar y verificar posteriormente que los datos son correctos. Para ello, bueno, aquí voy a imprimir los valores que se obtienen de los dados.
aquí voy a decir dado 1 por ciento de dado 2 por ciento de. Imprimo el valor de 1, de 2 y nuevamente corremos nuestro programa. Bien, antes de hay que hacer un salto de línea aquí. Bien, el programa ya se ejecutó, me pide nuevamente ingresar el número de tiros. Otra vez voy a ingresar 12 tiros y vean, aquí ya tienen los valores aleatorios que se generaron. Dicen que existen 6 veces donde la suma de los dados es mayor a 7. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y efectivamente está bien, 6. Dice cantidad de veces que la suma fue menor a 5. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso pues no entra porque aquí da 7. Y el último de los casos, la cantidad de veces que el dado 1 fue menor al dado 2. Aquí está 1, 2, 3, 4. 4 veces. Con esto verificamos nuevamente el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Solamente un detalle más, voy a volver a correr la aplicación. Vean los datos que se generaron en esta ejecución del programa y vean los que se obtienen al ejecutarlo por segunda vez. Voy a ingresar los mismos 12 tiros y si ustedes se dan cuenta, son los mismos datos aleatorios que se generaron en la ejecución anterior. Esto finalmente no es un error, ya que los números aleatorios se generan a partir del tiempo de ejecución que tarda la aplicación. Si ustedes quieren modificar los datos aleatorios por cada ejecución de su aplicación, tendrán que modificar la famosa semilla de la generación de los números aleatorios. Esto se consigue si ustedes utilizan la función srun y como parámetro le van a poner aquí un time null. La función time me va a pedir el uso de una biblioteca, me parece que es la de time.h. voy a incorporarla de una vez. Time.h y bueno, corremos el programa. Y una vez que se ha ejecutado el programa, nuevamente incorporamos los 12 tiros y verificamos los datos. Ustedes observen, ya han cambiado, los datos son totalmente diferentes a la ejecución anterior. Si volvemos a correr el programa, se darán cuenta nuevamente que han cambiado los datos. Entonces vean aquí, incluso el tiempo de ejecución también ha cambiado. Bien, con esto finalizo la serie de ejercicios que se planteó para el uso del ciclo for. Queda solamente por desarrollar las tareas y actividades complementarias para el manejo de este ciclo. Finalizo el video y nos vemos en uno próximo.